El joven se sienta solo en una habitación tradicional, contemplando sus circunstancias. Admite para sí mismo que, aunque había presentido que algo andaba mal, había sido demasiado optimista, asumiendo que las cosas se arreglarían de alguna manera por su cuenta. La cruda realidad de su situación lo golpea de repente. Sin electricidad, su suministro de alimentos es peligrosamente inseguro, y una ola de pánico lo inunda. Este miedo lo impulsa a la acción. Concluye que debe comenzar inmediatamente una vida de caza y recolección. Afuera, examina una trampa rudimentaria que construyó usando conocimientos de animes y libros, reconociendo que sus habilidades como novato en supervivencia son muy limitadas. Por ahora, debe depender de una caña de pescar improvisada con lombrices y saltamontes como cebo. Sus esfuerzos se topan con la frustración. Antes de la calamidad de cristal, su jardín era simplemente un pasatiempo y podía permitirse ser magnánimo cuando los animales salvajes comían sus productos. Ahora, es su salvavidas. Le grita a una ardilla y a un pájaro, amenazando con matarlos y comérselos. A pesar de sus dificultades iniciales, su herramienta única demuestra su valía. Blandiendo su báculo, el Artemirio Light utiliza con éxito su poder para hacer levitar un gran ciervo, un testimonio de sus recién descubiertas habilidades mágicas. Habiendo incapacitado con éxito al animal, contempla la enorme cantidad de carne que puede cosechar. Decide procesar el cadáver en el acto, señalando que, como su refrigerador no funciona, tendrá que secar la carne al sol para conservarla. La idea de secar carne llama su atención hacia el lugar donde suele colgar el pescado para curarlo. Mira hacia allí, pero lo encuentra completamente vacío, lo que lo confunde. Se da cuenta de repente, un ladrón. Le han robado la comida. Fue descuidado. En este mundo en ruinas, piensa, el robo es algo normal. Él, que intentaba sobrevivir cazando y atrapando, era el extraño. Sin embargo, un sentimiento de indignación surge en su interior. Aprieta el puño, declarando que sigue siendo una persona respetable. Pasan 2 meses. El ritmo de la supervivencia se ha convertido en un ciclo estable y predecible. Se despierta en su cama, con la rutina de esta nueva vida ya profundamente arraigada. Sus días son metódicos: despertar, sacar agua del pozo, comer una comida preparada y luego aventurarse con su Artemirio Light para buscar comida. Se baña solo cada pocos días para conservar leña. Mientras camina por el pueblo, nota papeles y mensajes pegados por todas partes. Informan que la gente de Okutama evacuó a un refugio en la ciudad vecina de Ome debido a la escasez de suministros. Finalmente lo entiende. No ha conocido a nadie más porque no hay nadie más a quien conocer. Pasaba sus días con cautela, receloso de encontrarse con los restos de los saqueadores que habían arrasado la zona mientras él estaba ocioso. Su vida se había convertido en un ciclo de supervivencia y vigilancia. Sin embargo, su rutina fue interrumpida por un extraño descubrimiento. En una trampa que había colocado en la montaña, encontró un conejo peculiar con una gema roja incrustada en la frente. Reflexionó sobre cuánto había cambiado el mundo, volviéndose como de fantasía en solo 3 meses. Si existían la magia y las piedras mágicas, se preguntó, ¿significaba eso que también existían las criaturas mágicas? Pero, tras una inspección más cercana, descartó la idea de un tumor y concluyó que era simplemente un mineral. Su análisis lo confirmó: la criatura era solo un conejo ordinario, perfectamente seguro para comer. La gema, sin embargo, era una esfera ligeramente deforme, roja como un rubí. Para probar sus propiedades, decidió rascarla con un fragmento de diamante industrial. El resultado lo dejó sin palabras. Exclamó que su dureza era de 11, algo casi imposible. Una revelación lo golpeó: ¿podría ser esto también una piedra mágica? Gritó de emoción, dándose cuenta de que era, en efecto, una piedra mágica y que no había solo una. Si esta era mágica, entonces su luz de octameteo, tallada del meteorito, no era la única piedra especial en el mundo. Sus pensamientos saltaron de inmediato a los cristales de cuarzo eléctrico que habían caído del cielo. Comenzó a teorizar más a fondo. Quizás el poder de la luz de octameteo no era solo inherente a la piedra, sino que se activaba porque su frecuencia natural coincidía con un sonido específico que él hizo. Tal vez el sonido era más importante que la resonancia misma. A pesar de sus nuevas teorías, sus intentos de activar la nueva piedra no dieron resultado. Ni un rayo, ni resonancia. El mundo fuera de su ventana permanecía silencioso e inmóvil. Entonces, se le ocurrió una idea. Tomó uno de los pequeños cristales de cuarzo eléctrico traídos por la lluvia de cristales y lo aseguró en una herramienta. Con cuidado y meticulosidad, comenzó a pulirlo, confiando en el tacto de sus dedos para darle la forma de una esfera perfecta. Sus esfuerzos fueron recompensados. La esfera recién perfeccionada comenzó a brillar, emitiendo un haz de luz. Miró con asombro, exclamando que funcionaba: esta también era una piedra mágica. Se dio cuenta de repente de que el día en que cayó su meteorito octameteo fue el mismo día en que los cristales de cuarzo eléctrico aparecieron por todo el mundo. Con la materia prima para los bastones mágicos ahora abundante, una sonrisa maníaca se extendió por su rostro. Declaró que los produciría en masa, convirtiéndose en el mejor artesano de bastones mágicos del mundo, aunque todavía no tuviera a quien vendérselos. Esta repentina ambición nació de un año de brutales dificultades. Desde el desastre de los cristales, había estado luchando desesperadamente solo para mantenerse con vida.
Durante ese tiempo, las estaciones dictaron su fortuna. Desde la primavera hasta el otoño, la vida era manejable, llena de pesca y el cuidado de su pequeño huerto. Pero sabía que el invierno era el verdadero principio del fin. A medida que sus reservas de comida disminuían, el invierno trajo nuevos peligros. Tuvo un aterrador encuentro con un oso que no había logrado hibernar, una confrontación que sabía que no habría sobrevivido sin su bastón Archimedes Light. Este año de dificultades había mejorado drásticamente sus habilidades de supervivencia. Sin embargo, por cada éxito, había momentos de pura desesperación. Se encontró mirando una pila de latas vacías, preguntándose cómo la gente de la antigüedad lograba vivir solo de la caza y la recolección. Para asegurarse una fuente de alimento más estable para el futuro, había preparado un arrozal abandonado cercano, lo que le permitiría cosechar arroz en otoño. Pero hasta esa cosecha, tenía que encontrar una manera de sobrevivir. La lucha constante había afinado su cuerpo, pero lo dejó con el acuciante problema de encontrar su próxima comida. Su solución consistía en aventurarse, armado con sus herramientas de confianza. Ahora llevaba él, en denso, una nueva arma tallada en cuarzo eléctrico, mientras que su bastón original Archimedes Light era tratado con la reverencia de una deidad guardiana. Durante sus viajes, descubrió que no era el único que poseía gemas, había encontrado muchos animales con joyas incrustadas en sus frentes, pechos y extremidades. Estas criaturas estaban lejos de ser ordinarias. Las había visto usar habilidades sorprendentes, un ciervo que podía invocar relámpagos para correr a velocidades increíbles y un tanuki que podía inmovilizarlo con un hechizo de atadura para escapar. Comenzó a formular una teoría, así como él necesitaba gritar para activar sus propias habilidades, estos animales también parecían usar vocalizaciones para activar la magia dentro de sus gemas. Cada vez que usaban un poder, iba acompañado de un grito distintivo. Continuó su investigación examinando de cerca la gema roja de un conejo que había capturado. Sus datos ya habían establecido que el tamaño de un rayo era proporcional al tamaño de la piedra mágica. Sin embargo, había surgido una anomalía desconcertante, una gema del tamaño de una moneda pequeña había producido un rayo con la potencia equivalente a una mucho más grande. Una inspección detallada reveló la razón, la gema poseía una estructura de 2 capas. Creyendo que el secreto de esta alta potencia residía en la estructura dual, intentó un experimento. Talló una gran pieza de cuarzo eléctrico en una esfera, la partió en 2 y ahuecó el interior. Luego, colocó una esfera de cuarzo más pequeña y perfectamente ajustada dentro de la cavidad y selló la carcasa exterior. En teoría, esto debería haber aumentado su potencia, pero la prueba falló, el dispositivo solo produjo la potencia del pequeño cristal central. El fracaso lo llevó a una revelación crucial. Parecía que una vez que una piedra mágica se partía, perdía sus propiedades mágicas. Esta nueva comprensión también explicó por qué su plan anterior de crear un cristal gigante uniendo fragmentos más pequeños también había terminado en fracaso. Inspirado por el concepto de un barco en una botella, ideó un nuevo método. Perforó un pequeño agujero en una esfera de cristal maciza y, usando una herramienta, talló minuciosamente el interior para crear una esfera más pequeña y separada dentro. La técnica funcionó, replicando con éxito la amplificación de poder. Como una ventaja inesperada, el pequeño agujero de acceso ahora servía como un puerto de disparo natural, dando al rayo una direccionalidad enfocada. Y así, el báculo mágico de producción en masa para uso general, el Handanten Show, fue completado. Con su nuevo báculo en mano, decidió su siguiente curso de acción. Llevaría el Handanten Show montaña abajo hasta la ciudad, reuniría suministros como comida y ropa, y luego regresaría a su refugio. Se armó de valor, decidiendo dejar a un lado su inútil orgullo. Los suministros en Okutama estaban escaseando, sin dejarle más opción que aventurarse a buscar más. Ya vestido y listo, consideró las posibilidades. El mundo exterior podría estar en ruinas, o tal vez se había formado una comunidad de supervivientes. En cualquier caso, esperaba no encontrarse con nadie durante su búsqueda de provisiones. El viaje le tomó 3 horas a pie, llevándolo desde la región montañosa de Okutama hasta la ciudad vecina de Ome. Se encontró con una escena de devastación. Las casas a lo largo del camino estaban parcial o completamente destruidas, como si un monstruo hubiera arrasado la zona. Se le ocurrió que si la magia era real, entonces los monstruos también podrían serlo. Sintió miedo al recordar a los ciervos y tanukis que usaban magia. Si un oso o un león poseyeran habilidades similares, podrían demoler una casa fácilmente. Decidió que lo mejor era ser cauteloso y evitar el peligro. Continuó hacia una parte de Ome donde los edificios estaban relativamente intactos. La ausencia de presencia humana era una buena señal, convirtiéndolo en un lugar perfecto para buscar provisiones. Notó que lo que fuera que había causado la destrucción en otros lugares no había llegado a esta zona, y su atención se centró en una casa con una ventana rota. Al asomarse, confirmó que la casa estaba desocupada, pero detectó un olor fuerte y fétido y vio manchas de sangre, lo que le advirtió que se mantuviera alejado de las habitaciones interiores. Mientras entraba por la ventana, se dio cuenta de que algo terrible debió haber sucedido en la ciudad y sintió alivio de haber permanecido recluido en las montañas. Su búsqueda fue un éxito. Reunió productos enlatados sin abrir, condimentos y fideos secos. Incluso encontró un tomo de un manga que había querido leer, satisfecho con su botín. Encontró una nota escrita a mano dentro de la casa abandonada.
Indicaba a los evacuados que se dirigieran al centro médico Sogo, con una advertencia adicional de tener más cuidado con los monstruos que con otros humanos. Ya se había dado cuenta de que la puerta principal estaba abierta. La mención de monstruos le hizo preguntarse si se refería a animales capaces de usar magia, como el ciervo que había encontrado antes. Se arrodilló entre las cajas saqueadas, contemplando la extraña situación. Se suponía que los refugiados de Okutama estarían en Ome, pero no había ni rastro de nadie. Decidiendo que era mejor no darle más vueltas, resolvió terminar de recoger cosas y volver a casa rápidamente. Su búsqueda tuvo un gran éxito, semillas de fresas y edamame. Celebró el hallazgo, señalando que no tenía de estas en su huerto. Cerca, la lúgubre visión de un pez dorado seco en una pecera evaporada servía como un crudo recordatorio del abandono del hogar. Al salir de nuevo, reflexionó sobre la melancolía de este mundo apocalíptico y consideró qué casa registrar a continuación. Desde un tejado, una figura lo observaba sin que se diera cuenta. De repente, la figura aterrizó silenciosamente ante él. Era una joven con un atuendo oscuro y complejo. «Tú», le exigió con voz cortante. «¿Con permiso de quién estás en esta zona?» Quedó momentáneamente aturdido, analizando su apariencia. Supuso que era una estudiante de preparatoria, con rasgos tan perfectos que podría ser modelo. Su rostro le resultaba familiar, quizás de una revista, pero lo descartó, pensando que todas las chicas guapas le parecían iguales. Refunfuñó para sus adentros que sería más fácil distinguir a la gente si tuvieran colores de pelo variados como en el anime. Perdido en sus pensamientos, no respondió, lo que la llevó a preguntarle si era incapaz de contestar. Su silencio fue recibido con hostilidad. La mujer levantó una mano y un aura helada comenzó a arremolinarse a su alrededor. Él gritó de terror al darse cuenta de que ella poseía una piedra mágica y se preparaba para atacar. Mientras el aire frío se intensificaba, estuvo seguro de que iba a morir. El pánico se apoderó de él, levantó las manos y arrojó su báculo a un lado. «Me rindo. Me rindo», gritó, dejando claro que no quería participar en una pelea mágica. Su repentina capitulación la hizo detenerse, con un destello de sorpresa en su rostro. Él permaneció congelado de miedo, pensando que su presencia intimidante la hacía 3 veces más aterradora que cualquier otra persona. La voz de ella atravesó su miedo mientras repetía su exigencia. «¿Quién eres? ¿Con permiso de quién estás en esta zona?» Su interrogatorio comienza con una pregunta cortante. ¿Es él un gremlin? Exige saber dónde vive. El joven explica nerviosamente que es de Okutama y que no está afiliado a nadie. Cuando ella menciona una señal de advertencia que autoriza a matar a los intrusos, él afirma no haberla visto, ya que mantuvo la vista en el suelo. Su atención se desvía entonces hacia el objeto que él tiene en la mano y le pregunta qué es. Él lo identifica como un báculo mágico. Ella estudia su báculo, notando que parece haber sido modificado. Tras un momento de consideración, le dice que espere, aparentemente accediendo a dejarlo ir. Su comportamiento cambia entonces drásticamente. Levantando su propio báculo en alto, ruge un encantamiento, jabalina congelante. Con el encantamiento completo, salta alto en el aire, su abrigo andrajoso ondeando a su alrededor mientras apunta su arma. Abajo, el joven solo puede observar, paralizado por la repentina y agresiva maniobra. Su hechizo no lo golpea a él, sino a un edificio cercano, causando un impacto masivo y destructivo que destroza la fachada de la estructura. Mientras el edificio se desmorona bajo la inmensa fuerza, su expresión cambia a una de asombro con los ojos muy abiertos, claramente sorprendida por la magnitud de la explosión. Un enorme agujero se abre en la pared del edificio. El joven mira, con la boca abierta, totalmente horrorizado por el puro poder destructivo que acaba de presenciar. Su terror da paso de repente a una excitación frenética. Grita, preguntando si ella fue la responsable de la increíble demostración de magia. Se maravilla de su poder, declarando que es un hechizo mucho más avanzado que el simple rayo blanco que él usa. Su extraña reacción la deja completamente desconcertada, se pregunta qué le pasa, notando para sus adentros que el poder de su hechizo fue mucho mayor de lo que debería haber sido. Se acerca a ella, sobresaltándola mientras señala con entusiasmo la discrepancia, gritando que un gremlin de ese tamaño no debería ser capaz de generar un poder tan inmenso. Su confusión se endurece al instante y se convierte en una intensa sospecha. Lo agarra por la sudadera, su voz es cortante mientras exige saber dónde consiguió su báculo. Sorprendido por su repentina agresión, balbucea una respuesta, él lo hizo. Aún sujetándolo con firmeza, lo mira a los ojos mientras él repite su afirmación con más certeza. Yo lo hice. Un hábil artesano analiza los componentes de un bastón mágico y determina que puede repararlo. Al incrustar 4 núcleos de gremlin refundidos, calcula una asombrosa reducción del 93.75% en el consumo de magia. Ahueca el mango para amplificar la magia y mitigar el daño de retroalimentación, admirando el hermoso resultado estructural. Se da cuenta de que acaba de crear el bastón más poderoso. Este trabajo lo realiza desde el aislamiento de su casa, bajo un cielo nocturno estrellado. Para él, la mejor parte de las subastas en línea es la capacidad de ganar dinero sin tener que encontrarse con nadie cara a cara. No siempre había vivido así. Una vez fue un gran maestro de las ganancias, un rol que lo obligaba a interactuar con mucha gente.
El estrés resultante afectó su salud, llevándolo a convertirse en un recluso en una casa alquilada en las montañas de Okutama, donde comenzó a ganarse la vida a través de subastas en línea. Su inmenso talento natural para la artesanía le permitía reparar y revender cualquier chatarra que encontrara. Sin embargo, se frustraba constantemente cuando los competidores compraban los artículos que él quería antes de que tuviera la oportunidad. Para solucionar esto, decidió convertirse él mismo en un productor primario. Observó que las réplicas de armas de animes populares eran consistentemente rentables. Estableció una nueva rutina, ver el último anime de éxito, identificar un arma que fuera popular y construible, y luego fabricarla para subastarla. Sus productos, dirigidos a los entusiastas del realismo auténtico, fueron un éxito masivo. Recreaba meticulosamente complejos mecanismos de transformación, añadía aromas personalizados inspirados en los personajes y se obsesionaba con la durabilidad de sus creaciones. Su dedicación le valió la reputación de vendedor de primer nivel. Ayudado por la popularidad del anime original, su réplica de la espada del héroe galante Lequia se vendió instantáneamente a un precio elevado, para su gran deleite. Con sus finanzas aseguradas, pudo comprar mejores herramientas y almacenar materiales. Había encontrado el trabajo perfecto, uno que combinaba su afición con las ganancias y le permitía trabajar sin tener que ver a otra persona. Su nueva vida desarrolló sus propias costumbres. Se hizo el hábito de comprar un juego completo de mercancía oficial de cualquier serie en la que estuviera trabajando, organizándolo todo en un pequeño santuario. Junta las manos, reconociendo que el miedo a ser demandado por los creadores oficiales es muy real. Mientras vivía esta vida plena y solitaria en las montañas, su rutina se rompió inesperadamente. Un día, en su propio patio trasero, encontró un meteorito. Se sienta con el meteorito que encontró, todavía tibio por la lluvia de meteoros de la noche anterior. Se le ocurre una idea romántica, podría forjar esta piedra para convertirla en un arma mágica. Con un nuevo propósito, decide llevarla a su taller para empezar. Empieza a trabajar en él, desprendiendo cuidadosamente la superficie. Descubre que bajo la capa exterior de metal y roca mezclados yace un núcleo cristalino, similar a una joya. Resuelve extraer el resto con mucho cuidado. Al examinar el núcleo extraído, se queda perplejo. Sus herramientas habituales de identificación, un polariscopio y un espectroscopio, no le dan ninguna respuesta. Busca en una enciclopedia de gemas, pero no encuentra ninguna piedra que coincida. Su investigación lo lleva a un descubrimiento sorprendente. La gema posee una dureza de Mohs de 11, más dura que el diamante. Sus ojos se abren de par en par por la conmoción, este material supera los límites de dureza de cualquier sustancia conocida en la Tierra. Intentando investigar más a fondo este material imposible, recurre a su computadora, solo para descubrir que no responde en absoluto. Se pregunta cómo pudo ocurrir algo así y decide investigar la causa. Descubre que el problema no es solo su computadora. Al salir, se da cuenta de que no hay electricidad en absoluto. Su teléfono inteligente también está muerto, incapaz de conectarse a ninguna red. Sin electricidad ni servicio telefónico, considera su situación con calma. Se pregunta si ha ocurrido un desastre cerca, pero no siente pánico inmediato. Razona que la recuperación de desastres en Japón es rápida, la electricidad debería restablecerse en un día o en unas pocas semanas a más tardar. Después de todo, está bien preparado para el aislamiento. Viviendo solo en las profundidades de las montañas, sus reservas de comida son abundantes y su botiquín de primeros auxilios está completamente abastecido. La imposibilidad de usar subastas en línea es un inconveniente, pero no necesita dinero desesperadamente. Al caer la noche, se prepara para la noche sin electricidad. Intenta usar una linterna, pero no enciende. Resignado, enciende una pequeña vela, que proyecta un resplandor parpadeante en la creciente oscuridad. A la luz de las velas, su atención vuelve al misterioso objeto. Decide que, mientras espera que se restablezca la electricidad, usará el tiempo para estudiar la increíble gema que vino del cosmos. Pasó 7 días procesando la gema del meteorito. Inspirándose en su lugar de descubrimiento en Okutama, la llamó Luz de Octameteo. La gema terminada poseía una dureza de Mohs de 11, un índice de refracción de 1.55, una gravedad específica de 7.7 y pesaba 2.300 gramos, con un color gris naval profundo. Con un paño de pulir, trabajó meticulosamente en su superficie, planeando usar el polvo fino que había molido como abrasivo final para lograr un acabado perfecto. Después de usar primero un cincel y un cuchillo de tallar para dar forma esférica a la piedra en bruto, contempló su trabajo con satisfacción. Era una gema hermosa y perfecta. Sostenía la enorme y misteriosa gema, maravillado. La electricidad llevaba ya 7 días cortada, y el agua había dejado de correr unos días antes, obligándolo a depender de un viejo pozo. Aunque tenía suficiente comida para un mes, la preocupación comenzaba a invadirlo. Solo podía esperar que los esfuerzos de restauración estuvieran en marcha en la ciudad, aunque aún no hubieran llegado a su remota zona. Se aferraba a la creencia de que las autoridades, sin duda, lograrían que la vida volviera a ser como antes. Para pasar el tiempo mientras esperaba, montó la hermosa Luz de Octameteo en un asta, creando un báculo fantástico. Pasaron otros 7 días de esta manera, pero su tranquila espera fue interrumpida por un evento sorprendente que dejó una ventana destrozada. El incidente había ocurrido unos días después de que comenzara a admirar su creación.
Sin nada más que hacer y sin acceso a Internet, había decidido investigar las propiedades de la luz de Octameteo, comenzando por su frecuencia de resonancia natural. Reflexionó sobre el concepto de frecuencia de resonancia natural, como la música alta puede hacer que los platos o las ventanas vibren. Se dio cuenta de que si la longitud de onda de un sonido coincidía perfectamente con la frecuencia de un objeto, induciría resonancia. Usando herramientas improvisadas, comenzó a experimentar para encontrar el sonido preciso que resonaría con la luz de Octameteo. Mientras producía un tono, la gema comenzó a vibrar en sus manos. Le pareció divertido, pero la idea de que se rompiera le hizo decidir parar. De repente, la resonancia se intensificó violentamente. La puerta corrediza de papel detrás de él estalló hacia adentro mientras toda la habitación temblaba. Solo pudo mirar hacia adelante, con el rostro transformado en una máscara de puro terror mientras el poder destructivo se desataba. Mira con incredulidad la ventana destrozada y luego la gema en su mano. El terror inicial da paso a la conmoción mientras se pregunta en voz alta si acaba de disparar algún tipo de rayo con ella. Esto nunca debió suceder. Recuerda su intención original, solo había estado jugando con la resonancia de la gema antes de ensamblar la pieza final. Su plan era montar la Actemiri-Olar en un báculo de madera de Enju, un material conocido por sus propiedades para ahuyentar el mal, simplemente para jugar a ser un mago. No debía ser más que un accesorio de cosplay. Aventurándose afuera, prueba el báculo recién ensamblado. Un brillante rayo de energía brota de la punta, arrasando el follaje cercano. Grita con total asombro, preguntándose si realmente acaba de lanzar un hechizo mágico. La conmoción inicial se transforma rápidamente en una oleada de emoción mientras fija correctamente la gema al báculo. Sin embargo, el acto lo deja repentinamente agotado. Se agacha, abrumado por un agotamiento peculiar, no un cansancio normal, sino una sensación ligera y flotante como si estuviera en una piscina o en gravedad cero. Se pregunta si así es como se siente quedarse sin poder mágico. Con una mirada salvaje en sus ojos, declara que las cosas se han puesto interesantes. Este báculo mágico, esta fantasía que cayó del espacio, es ahora su reliquia familiar. Jura que nunca se separará de la Octameteo Light, sin importar lo difícil que se ponga la vida. Su recién descubierta emoción contrasta fuertemente con la sombría realidad de su mundo. Un viento frío sopla mientras él permanece solo. Han pasado 14 días desde que toda la infraestructura, agua, gas, electricidad e internet, se cortó por completo. Baja la mirada hacia el báculo, formándose una nueva resolución. Decide que esperará pacientemente a que la civilización se recupere, usando el tiempo para investigar lentamente la misteriosa piedra mágica. Razona que solo han pasado 2 semanas, no es como si todo el país hubiera sido abandonado durante un año entero. Pasan otros 7 días. Está de pie en su cocina, una confirmación silenciosa de que la infraestructura sigue completamente fuera de línea. Mientras come, reflexiona sobre su aislamiento. Aunque no le gusta salir e interactuar con otros, el deseo de información del mundo exterior es fuerte. Un pensamiento lo asalta, recuerda haber comprado una radio barata en una subasta. Encuentra el aparato, una vieja radiocasetera. Tal como sospechaba, parece estar rota. Con una mirada decidida, resuelve repararla. Comenzó su intento de reparar la radio, solo para descubrir que su condensador estaba completamente cubierto por una sustancia cristalina de color blanco lechoso. La extraña formación parecía haber crecido desde adentro, reventando los componentes internos del dispositivo. Observó que los cristales no estaban simplemente pegados a la superficie, estaban profundamente incrustados. Desconcertado por cómo algo así pudo haber ocurrido, decidió investigar sus otros aparatos electrónicos rotos para ver si compartían el mismo destino. Su investigación arrojó un resultado extraño y consistente, cada aparato electrónico que revisó había sido destruido desde adentro. La destrucción se originaba en cualquier parte que condujera electricidad, de la cual habían brotado los cristales. Al examinar los componentes arruinados, llegó a una conclusión escalofriante. Este extraño fenómeno no podía estar confinado únicamente a su casa. Una mirada al exterior confirmó sus temores. Todos los sistemas eléctricos del pueblo, desde las farolas hasta las máquinas expendedoras, habían sido infestados y destruidos por el mismo crecimiento cristalino. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. Su vida, antes pacífica y ordinaria, se había convertido abruptamente en una historia de terror. Ahora entendía que se trataba de un evento a gran escala, lo que explicaba por qué no habían llegado equipos de rescate a su remota zona. Consideró las consecuencias en cascada. Con todos los aparatos electrónicos destruidos, la humanidad quedaba indefensa. La infraestructura y las redes de comunicación habían desaparecido. Los hospitales eran inútiles sin máquinas de diagnóstico o refrigeradores para medicamentos y sangre. La agricultura se había paralizado. Los aviones seguramente habían caído del cielo. Sus pensamientos se expandieron. ¿Estaba sucediendo esto en todo Japón? ¿O era una catástrofe global? Sin electricidad, todo estaba perdido. Se dio cuenta de que los demás residentes debían haber evacuado hacía mucho tiempo. El peso abrumador de este apocalipsis global se apoderó de él, con los ojos desorbitados por el terror. Finalmente lo comprendió. No se trataba de un desastre natural. El mundo había cambiado fundamentalmente, ahora dando a luz cristales que devoraban electricidad para crecer. Si incluso se estaban extendiendo por el cielo, entonces el fenómeno era mundial. Todo había terminado.
Él se encuentra solo en una carretera desolada mientras cae una lluvia constante, contemplando la calle vacía y los edificios silenciosos. La cruda realidad se asienta en su mente, mientras él vivía como un recluso despreocupado, la civilización humana se había derrumbado. El joven retrocede aterrorizado, gritando que la mujer es claramente peligrosa y que él solo quiere irse a casa. Está abrumado por el olor a pólvora que emana de ella. Mientras las lágrimas asoman a sus ojos, admite que simplemente tiene miedo. Ella lo mira desde arriba, sin inmutarse, y le exige que se explique, afirmando que ha entrado en su territorio sin permiso. Él se encuentra dentro de lo que parece ser su base de operaciones, intimidado por su presencia. Ella se presenta como quien gobierna la zona, conocida como la Bruja de Ome, o más recientemente, la Bruja Azul. El joven, a quien ella se dirige con un título que suena como Gran Maestro de las Ganancias, pregunta si los monstruos que mencionó son animales con gemas incrustadas en sus cuerpos, admitiendo que nunca ha visto algo así. Su expresión se suaviza ligeramente mientras considera su ignorancia. Pregunta quién, entonces, ha estado derrotando a los monstruos, ya que la mayoría de la gente evacuó la región. Razona que es natural que alguien que ha vivido solo en un lugar pacífico no sepa nada. Él le pide dócilmente que le enseñe, y ella accede, pero le advierte que no difunda rumores sobre brujas que comen gente, añadiendo casualmente que algunas, de hecho, lo hacen. Tras ofrecerle té, decide por dónde empezar su conversación, preguntándole si sabe que es un gremlin. Él supone incorrectamente que es un tipo de cristal en crecimiento. Ella aclara que el nombre proviene del folclore inglés sobre duendes traviesos que causan fallos mecánicos, tal como lo hacen con las computadoras modernas. Ella continúa, explicando que el 4 de abril del año anterior, la lluvia de meteoros Antaxa arrojó piedras mágicas sobre la Tierra. El joven se da cuenta de que esta es la misma información que ha estado buscando, aunque lamenta no haberla podido recibir por escrito en lugar de en una confrontación cara a cara. De estas piedras mágicas se esparcieron esporas invisibles. Estas esporas echaron raíces dentro de los productos eléctricos, convirtiéndose en gremlins y causando un colapso tecnológico mundial. Ella los compara con una especie alienígena invasora, un concepto que él parece comprender de inmediato. Sosteniendo su meteorito, ella confirma que es una de estas piedras mágicas. Explica que los animales también se vieron afectados. Muchos murieron por la infestación, pero algunos se adaptaron, obteniendo poder mágico y convirtiéndose en monstruos. Todas esas criaturas, desde bestias mutadas hasta animales que usan gremlins para canalizar magia, son conocidas colectivamente como monstruos. La piedra mágica, concluye, es la fuente, y los gremlins son su descendencia menor. Él recuerda haber visto una casa destruida de camino y pregunta si fue obra suya. Ella confirma que probablemente fue obra de monstruos. Relata cómo, después de que el desastre de los gremlins paralizara al gobierno, la policía y el ejército lucharon hasta que aparecieron monstruos que usaban magia y aniquilaron el centro de evacuación local. La sombría realidad lo golpea. Le pregunta a ella, la bruja azul, qué la hace tan poderosa. Ella lo mira fijamente y le ofrece una última y sorprendente revelación: una bruja es una mujer que fue infestada por un gremlin y sobrevivió. Explica que nació con un cuerpo que acumula electricidad estática de forma natural, y fue esta constitución única la que le permitió soportar el proceso. Ella recuerda las etapas iniciales de su transformación, cuando el gremlin comenzó a extenderse por su cuerpo. Se sentía como si agujas fluyeran por cada vaso sanguíneo. Estuvo al borde de la muerte, un destino que se cobró la vida de muchos otros que compartían su condición. Continuando con su explicación, aclara que solo los trascendentes pueden luchar de verdad contra los monstruos, ya que muy pocos pueden ser derrotados con armas convencionales. Define trascendentes como el término colectivo para los usuarios de magia masculinos y las brujas femeninas. El joven expresa su alivio por no tener su constitución de electricidad estática, reflexionando que si Tokio está en este estado, otras regiones también deben estarlo. Ella continúa, explicando que en la mayoría de los pueblos sobrevivientes con recursos, una bruja o un usuario de magia ha asumido un rol de liderazgo. Durante un tiempo, ella protegió a la gente de Ome, con sus padres, su hermana y un amigo de la infancia actuando como sus ayudantes. Él está visiblemente impresionado, pensando que su historia es increíble, una hermosa chica de preparatoria que despierta superpoderes para salvar a la gente en medio de un desastre global. Ella había descubierto que luchar contra monstruos se adaptaba mucho más a su personalidad que ser admirada por sus compañeros de clase por su trabajo como modelo. Pero su relato da un giro oscuro cuando añade que, ahora, ya no queda nadie en Ome. Ella explica con pesar, todos murieron, y se vio obligada a matar a algunos de ellos. Ahora, vive sola, cazando a todos los monstruos que aparecen en el área de Ome. Aunque mataría a cualquier intruso, daría la bienvenida a cualquier residente sobreviviente de Ome. El joven queda atónito, dándose cuenta de que su historia es mucho más trágica de lo que había supuesto. Ahora entiende su amenaza anterior, no es que fuera difícil, era una mujer que lo había perdido todo. Él cambia el pesado tema, sosteniendo su báculo. Le pregunta si sabe que las piedras mágicas son más efectivas cuanto más esférica es su forma. Ella confirma con un simple, sí. Él se agarra el estómago, sintiendo náuseas de repente. Agarrando el báculo con fuerza, explica que no está usando ninguna técnica especial. La rama, dice, es de un lugar llamado Endenso, y usa un cristal eléctrico que cosechó de la subestación de Okutama, un cristal que contiene un gremlin.
Comienza a detallar su método, explicando que primero talla el gremlin en una esfera y luego muele las virutas para hacer un agente de pulido. La bruja lo interrumpe, exigiendo saber cómo lo procesó y preguntando si las máquinas herramienta de alguna manera siguen funcionando en Okutama. Él confirma que no. Ella niega rotundamente su afirmación, declarando que es imposible. Explica que incluso los técnicos supervivientes reunidos por la bruja del ojo han descubierto que el material de los gremlins es demasiado duro y su naturaleza muy difícil de trabajar. Sería una tarea monumental incluso con maquinaria de precisión. Por lo que se sabe, concluye, nadie ha logrado procesar un gremlin con éxito. Su incredulidad se endurece hasta convertirse en una intensa sospecha. Inclinándose hacia adelante, le exige que hable, convencida de que, gran ganancia, debe haber descubierto un método de fabricación secreto que está ocultando. La mujer rechaza airadamente la afirmación del joven de ser simplemente habilidoso, declarando que si fuera tan simple, ella misma habría pulido la piedra mágica hasta convertirla en una esfera hace mucho tiempo. Señala su báculo, que sostiene un orbe intrincadamente elaborado, una esfera dentro de otra esfera, y exige saber qué clase de persona podría realizar semejante milagro, preguntando si utilizó procesamiento láser. El hombre queda atónito, dándose cuenta de que no existe un método de fabricación secreto. Él se recupera rápidamente y hace una propuesta desesperada. Argumentando que si continúan en este punto muerto, lo tacharán de mentiroso y lo matarán, le pide a la bruja azul que le preste su piedra mágica. Promete tallarla en una esfera en ese mismo momento para demostrar su habilidad. Ella estalla en furia, gritándole que no sea absurdo. Le recuerda que muchos han muerto intentando apoderarse de esa misma piedra de los magos de Iruma, y que no puede simplemente prestársela. A pesar de su intimidante presencia, él acepta nerviosamente sus condiciones. Con un pequeño y torpe saludo, cede, dándose cuenta de que está en una situación aterradora. La expresión de la mujer se suaviza ligeramente. Le pregunta si tiene un gremlin, aclarando que aunque uno pequeño serviría, uno más grande sería más fácil de ver. Acepta su propuesta, afirmando que le creerá si puede demostrar su destreza manual. Al darse la vuelta para irse, anuncia que irá a buscar el gremlin y le advierte que no corra ni toque nada. Él la ve marcharse, deseando internamente que deje de ser tan amenazante. Lo dejan solo en un sofá en la habitación de ella, notando que tardará un rato. Observa la decoración generalmente femenina, un marcado contraste con un kit de armero manchado de sangre que intenta ignorar. Reflexiona que es la primera vez que está en la habitación de una mujer, una situación que emocionaría a un protagonista de anime, pero para él, es simplemente incómodo y alimenta su deseo de escapar. Con la ansiedad en aumento, instintivamente escanea su entorno, trazando una posible ruta de escape en caso de emergencia. Su inspección se ve interrumpida cuando sus ojos se fijan en un objeto en un estante cercano, una caja de música coronada por una delicada figurita. Se pone de pie de un salto, su miedo anterior reemplazado por pura emoción. Lo reconoce al instante como el modelo Ai-chan, una caja de música de edición limitada, hecha por encargo, de la segunda temporada de Chica Mágica Lógica Einstein. Se maravilla al ver una de las legendarias 50 unidades que existen en el mundo, preguntándose si podría ser una falsificación. Inclinándose, su ojo experto inspecciona la artesanía. Admira el intrincado encaje de la falda, notando que debe estar cosido a mano, una verdadera obra de arte. Ve el diamante de la humanidad en su pecho, preguntándose si es una gema real. Concluyendo que es una pieza de alta gama para coleccionistas serios, se acerca a la manivela, ansioso por escuchar su melodía. Intenta darle cuerda a la caja de música, pero, para su sorpresa, la manivela no gira. Está completamente atascada. Se da cuenta de que está rota, e inmediatamente le sigue la indignación. Recita para sus adentros el pedigrí del objeto, una pieza de mercancía oficial de anime hecha por encargo que batió un nuevo récord de precio. No puede comprender qué hace la llamada bruja azul con un objeto de colección tan valioso y delicado. Su frustración se desborda mientras se pregunta si ella siquiera entiende su valor. Pero entonces, una nueva determinación se forma. Si está rota, simplemente tendrá que arreglarla. Declarando que se encargará de ello, toma prestadas herramientas de un banco de trabajo cercano. Con facilidad experta, desmonta la caja de música, cuidando de no dañar la carcasa. Un rápido vistazo al mecanismo interno revela el problema, un engranaje se desalineó, probablemente por un golpe. Se da cuenta de que es una reparación sencilla, algo que puede manejar con facilidad. Momentos después, la suave melodía llena la habitación. Se recuesta, satisfecho, pensando que la música le da ganas de volver a ver el anime. Luego se lamenta de que los discos que compró ahora son solo frisbees inútiles, sin electricidad para encender un reproductor. El repentino sonido de la puerta le provoca un escalofrío de terror. La bruja azul ha regresado. Recuerda su estricta advertencia, no toques nada, y un único y horrible pensamiento lo consume, lo va a matar. Pero mientras se prepara para lo peor, ve su rostro. En lugar de la furia que esperaba, su expresión es de pura emoción. Las lágrimas brotan de sus ojos mientras permanece inmóvil en el umbral, escuchando la música. La tensa atmósfera se rompe. Ella le da las gracias, admitiendo que pensó que nunca volvería a escuchar esa canción. Cuando le pregunta si le gusta tanto la canción, él se queda perplejo por su intensa reacción. Ella aclara que era la caja de música de su hermana.
La revelación desata una nueva línea de pensamiento en su mente, quiere conocer a esta hermana y quizás negociar por el valioso objeto. Sus pensamientos oportunistas son silenciados de inmediato. Con una tranquila finalidad, ella le dice, mi hermana está muerta. Por una enfermedad. Mientras él permanece allí, atónito y en silencio, ella lo mira con una expresión completamente cambiada. Tú, comienza, eres una buena persona. Él observaba, atónito, cómo el comportamiento de la mujer cambiaba por completo. Ella se disculpó por su actitud hostil anterior, explicando que la reparación de la caja de música fue un suceso increíblemente importante para ella. En agradecimiento, ella inclinó ligeramente la cabeza, insistiendo en que quería agradecerle adecuadamente por su ayuda. Él solo pudo ofrecer una respuesta vacilante e insegura. Su oferta de agradecimiento dio un giro sorprendente cuando ella sugirió alegremente que se mudara a Ahome a vivir, proclamando que le daría la bienvenida. Visiblemente nervioso, él rechazó la idea de inmediato, diciendo que no era ninguna broma. Ella insistió, argumentando que era perfectamente feliz viviendo sola y no podía soportar la idea de mudarse a una zona poblada. Sentía la obligación de compensarlo y declaró que haría cualquier cosa. Él aprovechó la oportunidad, preguntando si de verdad se refería a cualquier cosa. Luego hizo sus peticiones, que no le hablara, que no se le acercara y que ni siquiera quería ver su cara. Su dura petición no nacía de una aversión personal. Rápidamente aclaró que su rechazo no era hacia ella específicamente, sino hacia todas las personas debido a su grave ansiedad social. Le llevó casi una hora hacerle entender este punto. Continuó explicando frenéticamente, tratando de hacerle ver que no se trataba de que la bruja azul le pareciera espeluznante u odiosa. Era una reacción puramente física, el simple hecho de oír su voz o ver su cara le provocaba náuseas. Aclarado el malentendido, cambió de tema. Anunciando que había visto el poder mágico actual de su gremlin, declaró su intención de procesarlo en una esfera para amplificar su fuerza. Una pequeña chispa se encendió en la punta de su dedo mientras le decía que observara. Es un hombre cuyo único activo es su destreza. Sin herramientas adecuadas, talla meticulosamente un gremlin del tamaño de un grano de arroz, una tarea que desgasta sus nervios. La mujer observa, notando que a pesar de su equipo inadecuado, ha creado una obra maestra en meros minutos mientras el pequeño objeto comienza a brillar. Presenta la pieza terminada, anunciando que está completa, aunque sin pulir, y que debería tener un poder aumentado. Mientras la levanta para hacer una demostración, la mujer queda atónita. Se da cuenta de que si este nivel de habilidad se diera a conocer, se convertiría instantáneamente en un objetivo para todas las brujas y magos de Japón. Sus pensamientos se arremolinan. En un mundo donde la mayoría solo puede fabricar arcos y flechas, él puede crear el equivalente a una ametralladora. Él es un punto de inflexión. Si se descubriera su identidad, sería secuestrado y encarcelado sin pensarlo dos veces. El hombre, sin embargo, está emocionado con la idea de poseer un poder que cambia el mundo, soñando con crear una avalancha de báculos mágicos de tecnología superior. Su emoción se ve atenuada al darse cuenta de que la subasta en red ha desaparecido para siempre. Pero su emoción se convierte rápidamente en pavor. Se da cuenta de que nunca podría sobrevivir en esta sociedad comercial involucionada, donde uno debe usar sus propios pies y su voz para vender sus mercancías. La idea lo aterroriza. Su mente se acelera con pánico. Piensa en cómo la mujer que acaba de conocer intentó matarlo, pero ahora parece haberle tomado simpatía, incluso se pregunta si querría almorzar. Sacudiendo la cabeza, descarta la idea, sintiéndose completamente agotado por el encuentro y decidiendo que es hora de irse. Se desploma en un asiento, completamente derrotado. Resuelve esconderse, no volver a ver a nadie, lamentando que sus creaciones nunca verán la luz del día. Mira a la mujer junto a la puerta, concluyendo que nunca más se volverán a ver. Ella, sin embargo, mira su báculo, dándose cuenta de que la conclusión de él es simplemente volver a su antigua vida. Considerándolo un desperdicio, interviene con un simple y firme no. Ella vuelve a llamar, espera. Él la mira, desconcertado. Piensa en lo antisocial y evasiva que ha sido, y sin embargo ahora muestra tal consideración. Se pregunta si es solo porque se siente en deuda por la reparación de la caja de música, y llega a la conclusión de que ella es la única persona que podría considerar su siguiente idea. Le pregunta si tiene algún favor que pedirle. La mira directamente y le hace su propuesta, con la voz firme a pesar de su ansiedad. ¿Te convertirías en el contacto de ventas de mis báculos mágicos? Esta propuesta nació de sus métodos pasados. Incluso durante la era de la subasta en red, nunca interactuó con la gente directamente. Cuando compraba algo, un mensajero lo dejaba en su puerta. Cuando vendía algo, un servicio diferente recogía el paquete que dejaba afuera. Su nuevo plan sigue el mismo principio de aislamiento. Permanecerá oculto, centrándose únicamente en crear báculos mágicos. Pretende delegar todos los roles que antes desempeñaban varias empresas en línea a una sola persona, la Bruja Azul. Expuso su plan con entusiasmo, la Bruja Azul recogería sus obras terminadas, se encargaría de las ventas, las negociaciones y los pagos, y le traería las ganancias. Esto le permitiría permanecer recluido, entregado a su oficio. Se dio cuenta de que una bruxa poderosa no realizaría tareas tan tediosas por nada. La mujer, con una leve sonrisa, aceptó, pero estableció su única condición, él tendría que hacerle su báculo gratis.
Consideró que era un intercambio muy favorable. Razonó que tener a una persona famosa usando sus productos sería una publicidad excelente. Aunque no deseaba difundir su propio nombre o rostro, la fama de ella elevaría naturalmente la reputación de sus báculos. Con ese fin, resolvió crear el mejor báculo mágico posible, uno digno de la propia bruja azul. Tras recibir de ella una piedra mágica azul del tamaño de la palma de su mano, se preparó inmediatamente para empezar a procesarla. Recordó que el báculo en Densabe estaba limitado a una estructura de 2 capas, pero con este nuevo material, creía que una estructura de 7 capas era posible. Mientras se preparaba, sus manos comenzaron a temblar y su visión se volvió borrosa. Se dio cuenta de que no había comido en todo el día y decidió que probablemente debería ir a pescar para conseguir algo de comida. Para su sorpresa, encontró una comida esperándolo, una lata de carne en conserva, lechuga fresca en un recipiente y bolas de arroz sazonadas con sal. Supo al instante que era obra de la bruja azul. Con ella brindándole este tipo de apoyo, se dio cuenta de que ahora podría concentrarse plenamente en su trabajo. Se maravilló de cómo ella le entregaba todo lo que necesitaba, como si su servicio de entrega personal se hubiera restablecido. A medida que su trabajo avanzaba, se dio cuenta de que procesar la 5ª capa y la siguiente se estaba volviendo difícil con sus herramientas actuales. Decidió pedirle a la bruja azul lo que necesitaba y, al día siguiente, las herramientas solicitadas lo esperaban en su entrada. Se sintió inmensamente aliviado. Al final, todo el proyecto tardó 7 días en completarse. Estirando sus músculos doloridos, envolvió el báculo terminado simplemente en papel, el trabajo por fin estaba hecho. Había sido una empresa enorme, pero reflexionó que su creciente dominio de las técnicas y el desarrollo de un nuevo proceso habían acortado significativamente el tiempo de construcción. El báculo, elaborado procesando la piedra mágica azul, era un objeto exquisito que representaba la culminación de sus habilidades. Se había esmerado en su diseño, grabando en el asta de madera la palabra griega, kianos, que significa azul, como su nombre oficial. Sintió una oleada de orgullo, seguro de que la robusta madera no se rompería con el uso normal y de que ningún otro artesano podría producir un báculo mágico de igual calidad. Dejó el producto terminado afuera con una nota que detallaba sus especificaciones. A la mañana siguiente, el báculo mágico azul, kianos, había desaparecido. Esperaba que la bruja azul le diera un gran uso, pero también reflexionó que sería igual de feliz si ella simplemente decidiera exhibirlo para su admiración. En una tranquila casa suburbana, una joven de largo cabello oscuro se sienta en su cama, mientras la luz de la mañana se filtra en su habitación. Recoge metódicamente su cabello, preparándose para el día que le espera. Este comienzo pacífico le recuerda una época en la que era conocida como Aoyama Iyori. Siempre le habían encantado las mañanas tranquilas que pasaba con su familia, un marcado contraste con su realidad actual. Ahora, vestida con su equipo táctico, sostiene el báculo mágico, Cianos, que le fue entregado hace solo unos días. Reflexiona que su trato con el excéntrico y agorafóbico artesano de báculos mágicos fue ventajoso. Con esta arma abrumadoramente poderosa, las escaramuzas con otros usuarios de magia serían sencillas, permitiéndole proteger mejor Ome. Su benefactor, sin embargo, tiene sus propias ambiciones. Planea aprovechar la reputación del báculo para controlar el mercado, vendiéndolo solo a fuerzas amigas. Considera que el acuerdo es beneficioso para ambos. Para Iyori, esto significaba otra batalla, ya se había enfrentado a 3 bestias menores esa mañana. Al desatar el poder del báculo, descubre que su efecto de amplificación es demasiado grande. La fuerza es difícil de controlar y se da cuenta con consternación de que ha destruido varias casas con la explosión. El poder es excesivo. Mientras asimila esta revelación, una pequeña criatura con un ojo alado aparece con un golpe sordo. Le pregunta si ha venido para otra charla, pero ella lo interrumpe, reconociéndolo como un familiar de la bruja del ojo. Presintiendo la urgencia, exige saber su propósito. El familiar informa que un monstruo gigante ha desembarcado en la bahía de Tokio, incendiando la costa. Le ruega su ayuda. Iyori responde fríamente que él, vampiro, debería encargarse. El familiar le da más noticias sombrías: el vampiro ha muerto, la bruja de Setagaya ha huido y otros están ocupados. Le suplica a Ao-chan que vaya. Ella duda, recordando cómo su amabilidad pasada fue explotada. Mientras estaba fuera luchando contra un monstruo en Kanagawa, un usuario de magia de Iruma secuestró a la gente de Ome. Endurecida, declara que cazará al monstruo ella misma como tributo al vampiro, pero solo si se acerca a su territorio. Justo cuando toma su decisión, una enorme bestia parecida a un lobo se materializa directamente frente a ella. Solo puede soltar un grito ahogado de asombro. El mundo parece inclinarse mientras una ola de mareo la invade. Ante ella, la bestia encadenada se abalanza, una visión de pura destrucción. Se mantuvo firme, recordando los muchos monstruos y seres trascendentes que había presenciado en su vida. Mientras existieran superhumanos, había creído que la humanidad nunca sería aniquilada de verdad. Pero este nuevo invasor, una criatura masiva con inteligencia, armas e incluso magia, la hizo dudar si siquiera un arma nuclear podría detenerlo. Retirarse no era una opción, la ciudad de Ome estaba directamente en su camino. Sin embargo, su confianza se veía reforzada por el báculo mágico, Cianos. Razonó que, si vertía hasta la última gota de su poder en él para un hechizo masivo, al menos podría dañar a la bestia y obligarla a retroceder.
Pero cuando una violenta oleada de energía fluyó de vuelta hacia ella, se dio cuenta con un jadeo que no podía controlarla, sin haber canalizado siquiera la mitad de su magia todavía. Aún así, resolvió que ese poder en bruto tendría que ser suficiente. Mientras se preparaba, la voz de un hombre resonó en su mente, pidiendo fríamente ponerla a prueba. Sus ojos se abrieron con feroz determinación mientras se preparaba para desatar el hechizo. Ignorando la voz, lanzó el báculo hacia adelante, desatando un torrente de poder hacia la bestia que se abalanzaba mientras una encantación salía de sus labios. Tricatorca ena seca baalar. Húndete en el río glacial del permafrost. La ola de magia se estrelló contra la criatura con una fuerza inmensa, haciendo que su cabeza se echara hacia atrás con violencia. Observó cómo las grietas se extendían por el cuerpo de la bestia, mientras la poderosa magia la congelaba por completo. La voz misteriosa regresó, comentando la impresionante habilidad del único artesano de báculos mágicos del mundo. Pero el alcance del hechizo fue mucho mayor de lo que pretendía. En otra parte de la ciudad, el joven conocido como el Gran Maestro del Beneficio y otros civiles observaban con horror cómo el suelo y los edificios a su alrededor eran consumidos por el hielo que se extendía rápidamente. La comprensión del daño colateral la golpeó. Este poder, pensó con sombría finalidad, era una sobretecnología. Ella era el monstruo que destruiría el mundo. Con su magia completamente agotada, sintió que su conciencia se desvanecía. Con un último pensamiento resignado, comenzó a caer del cielo, mientras el báculo se le escapaba de la mano. En un porche con vistas a un paisaje urbano lejano, el joven se seca el sudor de la frente mientras las cigarras de verano zumban con fuerza. A lo lejos, una criatura colosal y extraña se cierne sobre Tokio. Reflexiona en voz alta, preguntándose si es algún tipo de festival de nieve, a pesar del calor del verano. Su atención se ve interrumpida de repente por la aparición de la misteriosa mujer, Ao-chan. Sobresaltado, exclama que debería haberle avisado, pero ella le dice sin rodeos que no le hable. Confundido, pregunta por la entidad gigante, pero ella parece abrumada y admite que no sabe qué es. Él le pide que intente hablarle con normalidad y ella ofrece un simple y silencioso buenos días. Él decide que es una mejora y le dice que pueden hablar así de ahora en adelante, pero sin gritar y con la máscara puesta en todo momento. Y además, sin tocarla. Entonces ella explica el motivo de su visita. Un monstruo había aparecido desde la bahía de Tokio y arrasado la ciudad. La bruja azul, ella misma, lo derrotó encerrándolo en hielo. Sin embargo, las secuelas de su magia fueron devastadoras. El hielo mágico resultante, que no puede ser derretido por fuego normal, ha congelado todo un distrito de la ciudad, sumiéndolo en un invierno antinatural. Mientras caminan juntos, él comenta que la ciudad parece un lugar aterrador y se alegra de su vida en las montañas. Ella le dice rápidamente que esto no es solo un problema ajeno, ya que ahora es público que ella posee un poderoso báculo mágico. Él no ve el problema, pensando que es algo bueno. Parse-error-es. Sentado en un banco, él argumenta que los que usan mal las herramientas son los culpables, pero admite que la idea de una tragedia causada por uno de sus báculos sería repugnante. Ella lo reprende bruscamente, llamando a su deseo de fama una forma de marketing incendiario. Él se dirige a ella como a Ao-san, y ella explica que como no puede juzgar a las personas, tenía la intención de dejarle a él toda la decisión de a quién venderle. Él razona que si investigara cuidadosamente a un comprador y aún así ocurriera una tragedia, no sería su culpa. Ella lo refuta sombríamente, revelando que fue traicionada por su propio padre, madre y amigo de la infancia. Dado su pasado, considera que es mejor ser quien traiciona que la traicionada. Él piensa que su perspectiva es demasiado pesimista. A pesar de su cinismo, finalmente cede. De acuerdo, dice, aceptando encontrar personas de confianza a las que vender los báculos. Él sonríe con aire de suficiencia, pensando que está fanfarroneando y que en realidad no los venderá. Pero entonces ella añade que hay una condición más. Antes de exponer su condición, señala su muslo. Una pieza de su equipo, que ella llama cianos, está visiblemente destrozada. Ella explica que para derrotar al monstruo, tuvo que usar su magia de congelación de área más poderosa, Gran Glaciar, potenciada a su máxima capacidad. La inmensa sobrecarga de poder fue lo que destruyó sus cianos. Ignorando la implicación, él mira su propio báculo y pregunta con entusiasmo qué se necesitaría para realizar un movimiento tan llamativo él mismo. Él examina el báculo destrozado y observa que, aunque se produjo una reacción mágica, el núcleo está afortunadamente intacto. La bruja azul le pregunta si puede arreglarlo. Él identifica el problema como una grieta por congelación, un término que ella no reconoce, causado por su magia de hielo. Él da más detalles, explicando que es un fenómeno que ocurre cuando las temperaturas caen por debajo de los 25 grados Celsius bajo cero, lo que hace que el agua dentro de un árbol se congele, se expanda y parta la madera verticalmente. Compara el sonido del crujido con un disparo, algo que ha escuchado en viajes a la montaña en invierno. Mientras ella procesa su explicación con una disculpa silenciosa, él le dice que espere en la sala, prometiendo una reparación rápida. Luego se marcha para comenzar su trabajo. En respuesta, ella se aleja de la casa de un salto, declarando que mientras él trabaja, ella irá a eliminar a los monstruos de Okutama. Confiada en su poder como bruja, cree que será una tarea rápida, reflexionando que sería más rápido que él intentando la reparación sin sus propias herramientas.
Ella surca el cielo como una forma oscura y alada, dirigiéndose hacia su objetivo. Mientras tanto, de vuelta en su taller, él se burla de que ella subestime sus habilidades. Declarando que es un hombre mañoso, afirma con confianza que reparar el báculo roto será un trabajo simple y rápido. Comienza su trabajo, razonando que, dado que el mango se rompió por la congelación del agua en su interior, la solución es usar una nueva pieza de madera con cero contenido de humedad. Selecciona su duramen de la más alta calidad y comienza a tallar un nuevo mango, comprobando cuidadosamente su ajuste con el núcleo del báculo. Después de tallar el nuevo mango con el mismo diseño básico que el original, aplica un barniz de secado rápido a la superficie, sellándola contra la humedad. Con ese toque final, la reparación está completa. Sostiene el báculo restaurado, admirando su propia artesanía rápida y meticulosa. Está seguro de que él, Cianos, está ahora perfectamente restaurado. Al girarse, con el báculo en la mano, se sobresalta al encontrar a la bruja azul de pie justo detrás de él, habiendo regresado ya. Está salpicada de un líquido oscuro y parece tan sorprendida por la velocidad de él como él por la repentina aparición de ella. Ella señaló una pila de pequeños objetos brillantes que caían al suelo. Aquí está la prueba, declaró, he limpiado toda la región de Okutama. El joven la miró, horrorizado por la gran cantidad de objetos. No podía comprender cómo había derrotado a tantos monstruos en una sola hora, y un único pensamiento resonaba en su mente, esta bruja era un monstruo. A su vez, él le presentó el báculo reparado. Echa un vistazo, le ofreció, rehice el mango entero desde cero. Ella lo tomó, con los ojos muy abiertos mientras inspeccionaba la artesanía. Increíble, murmuró, preguntando si realmente lo había fabricado desde cero, todo a mano. Él simplemente sonrió, afirmando que es porque es habilidoso. Sosteniendo el báculo, ella admitió que era casi demasiado habilidoso. Mientras comenzaba a levitar y a volar, él se despidió con la mano, dándole las gracias y recordándole que volviera para la siguiente sesión de mantenimiento. Viéndola desaparecer en la distancia, se quedó solo, formándose una nueva resolución. Nunca había visto realmente cómo lucha una bruja. Para perfeccionar su arte y crear báculos aún más magníficos, comprendió que necesitaría obtener la opinión de la bruja azul desde su perspectiva como usuaria en el campo. Esto, razonó, revelaría puntos de mejora que el ojo de un artesano por sí solo nunca podría ver. El joven continúa su vida solitaria en Okutama. Desde que la bruja azul comenzó a entregarle comida y suministros, ha encontrado más tiempo para atender sus arrozales. También ha aprendido recientemente a usar magia para pescar. Al ver un pez grande, lo aturde con un rayo mágico de su báculo y luego simplemente saca a la criatura incapacitada del agua con una red. Esto es posible porque, tras el desastre de los gremlins, todos los humanos llegaron a poseer magia. Una teoría principal sugiere que los gremlins reaccionaron a la bioelectricidad humana, otorgando estas habilidades. Aunque la población de las ciudades ha caído en picado, los alimentos en conserva de la antigua civilización permanecen. Se considera afortunado de tener solo una magia moderada, aquellos con un alto poder innato, como la bruja azul, se convirtieron en seres trascendentes cuando los gremlins se cristalizaron dentro de ellos, un proceso que destruyó a las criaturas desde el interior. Durante una de las visitas regulares de mantenimiento de la bruja azul, él explica que un monstruo se ha instalado en el campo de wasabi silvestre cerca del arroyo. Ella se ofrece a encargarse de su exterminio. Él nota internamente la vasta diferencia en su poder, su magia es solo 1/200 a 1/250 de la de ella, lo que confirma un vínculo entre la bioelectricidad y la fuerza mágica. Ella pregunta si puede observar la casa del monstruo, y él acepta de inmediato. Mientras se dirigen al lugar, ella se burla de él, diciendo que su magia es la más débil y advirtiéndole que no se confíe. Él se molesta, insistiendo en que él también puede usar magia, pero ella simplemente le dice que tenga cuidado y se proteja. Él resuelve que no puede permitir que un monstruo se apodere del raro campo de wasabi, un recurso de una época pasada antes de las compras en línea. También reflexiona que la presencia de la bruja azul es un bienvenido alivio del calor del verano, ya que alguna magia que ella usa crea un aura fresca, un buen reemplazo para su aire acondicionado descompuesto. Al llegar al lugar, mira a su alrededor y grita, preguntando dónde está. La bruja azul observa con calma que debe estar escondido en algún lugar cercano. De repente, una enorme criatura parecida a una tortuga emerge, lanzándole un chorro de agua. Él se da cuenta de que su magia es ineficaz contra su duro caparazón. La bruja azul, sintiendo la magia del monstruo desde la copa de un árbol cercano, se vuelve hacia él. Entonces, ¿puedo encargarme de él, verdad?, pregunta. Él solo puede asentir. Excelente, declara ella. Entonces déjame mostrarte. Con eso, salta en el aire, preparando una patada poderosa. Una demostración de la magia de combate de la bruja azul que tanto te preocupaba. Él observa desde abajo, atónito y en silencio. Ella se paró sobre los restos de la criatura que se disipaban, con su báculo en mano, y anunció que todo había terminado. A corta distancia, el protagonista la observaba, habiendo presenciado el final de la batalla. Él se acercó, expresando su alivio pero también un dejo de decepción. Confesó que esperaba observar su uso de la magia en combate como una oportunidad de aprendizaje. Ella se volteó hacia él, cuestionando su expresión sombría después de que acababa de derrotar al monstruo.
Ella se burló, declarando que su propia magia de gritos de castor era inútil en una pelea real y que le enseñaría un hechizo nuevo y más práctico. Él se iluminó, preguntando con entusiasmo si hablaba en serio y pidiendo un informe detallado de varias páginas. La expresión de ella se agrió mientras replicaba que antes de enseñarle magia, primero necesitaba enseñarle modales. Para demostrarlo, comenzó su lección. Le instruyó sobre el encantamiento, Baarar, corrigiendo la pronunciación para que fuera un ba corto seguido de ar, no un ba prolongado. Mientras pronunciaba la palabra, una ola de poder emanó de ella hacia un tronco cercano. La energía golpeó el tronco, cubriéndolo instantáneamente de hielo que luego destrozó violentamente la madera desde adentro. Ella le informó con frialdad que esto era simplemente un ejercicio básico de pronunciación y le dijo que lo intentara de nuevo. Él se quedó mirando, atónito por la fuerza destructiva de una sola palabra. Él preguntó si se trataba de un lenguaje mágico. Ella lo confirmó, explicando que los lingüistas lo consideran un idioma formal con su propia gramática. Cuando él preguntó dónde lo aprendió, ella reveló que simplemente lo supo después de su transformación, como saber nadar instintivamente. Añadió que los monstruos parecen adquirir su magia de forma similar. Entonces se preguntó si los monstruos nacen sabiendo este idioma. Ella lo corrigió, explicando que es al revés, los sonidos que hacen los monstruos son los que se han incorporado al lenguaje mágico. La palabra, Baarar, por ejemplo, significa congelar, porque ese es el significado que los lingüistas le han asignado a esa firma fonética específica. Ella explicó que el sistema vincula el sonido con el significado, como traducir un grito de «kia», como «qué miedo». Aunque confirmó que su comprensión era mayormente correcta, le lanzó una severa advertencia, a diferencia de un trascendente, él carece de control innato. Si pronunciara correctamente un hechizo cerca de una piedra mágica, el hechizo se activaría sin control. Él procesó esto, notando que se requiere la garganta mutada de un trascendente para algunos sonidos complejos. Pidió escuchar uno, pero ella se negó, citando el peligro. En su lugar, demostró un canto más largo, congelando un árbol por completo. Él la miró con asombro, llamándolo alquimia del agua. Después de confirmar que el árbol era para leña, declaró con orgullo que él también tiene un encantamiento original. Preguntó si el hechizo vibratorio único de su Artemirial Light podría tener algún significado en la lingüística mágica. Ella admitió que su conocimiento era de segunda mano, no es una experta y solo conoce algunos hechizos. Él se sentó, contemplando todo lo que acababa de aprender. Su creciente interés era evidente. Al ver esto, la bruja azul se ofreció a conseguirle materiales de investigación de alguien que conocía que estudiaba conjuros. Él aceptó la oferta con entusiasmo. Ella accedió, explicando que tendría que recuperarlos después del próximo aquelarre de brujas y le pidió que esperara 5 días. Internamente, él lo celebró, el conocimiento sobre el lenguaje mágico sin duda le proporcionaría una excelente inspiración para la fabricación de sus báculos. Apenas podía esperar a que pasaran los 5 días. El día de la Asamblea de Brujas de Tokio, Aoyama Iyori está sentada con los brazos cruzados. Afirma que fue ella quien solicitó participar a distancia. Una mujer cercana expresa su alegría por la participación de Ao-chan. Un hombre autoritario explica que la asamblea, que antes era una reunión informal de brujas tras el desastre, ahora cumple una función política crucial. Se estableció para evitar la concentración de individuos poderosos en una zona y para crear territorios gestionados para los usuarios de magia, lo que ha mejorado enormemente el orden público en todo Tokio. Él continúa, enumerando los deberes de la asamblea, facilitar la ayuda entre brujas, intercambiar bienes escasos, clasificar a los refugiados y preservar las habilidades de técnicos y personal médico. Sin embargo, señala con desagrado que la asistencia ha caído en picado desde que reprimieron un intento de golpe de Estado por parte de un usuario de magia. En respuesta a esta maniobra política, Aoyama declara que no tiene interés en sus juegos y que se marchará en cuanto termine su asunto. A pesar de su declaración, otra mujer le pregunta si de verdad no está interesada, mencionando que algunos temas de la agenda podrían concernirle. El hombre junta las manos, con expresión tensa por la frustración. Le pregunta si siquiera está prestando atención, dada su habilidad de visión futura. Con impaciencia, una tercera mujer con un atuendo de sirvienta insiste en que simplemente responda a la pregunta de la bruja azul. Aoyama lo mira fijamente y le pregunta directamente si está protegiendo a un investigador del lenguaje mágico. El rostro del hombre se endurece mientras procesa su pregunta, un oscuro pensamiento cruza su mente, se pregunta si su intención es matarlo. Él evade la pregunta, exigiendo saber qué haría ella con los datos de la investigación, señalando que el estudio del lenguaje mágico está lejos de completarse. Ella ignora su pregunta y le hace su propia exigencia, que le preste los materiales que posee el investigador. El hombre se mofa, calificando su petición de sospechosa y los materiales de demasiado difíciles de prestar. Otra mujer explica que las notas de investigación son la única copia original y que su fotocopiadora está rota. Intenta dar la cara por Aoyama, pero el hombre no se conmueve. Afirma que si quiere los materiales, debe proporcionar una garantía. Aoyama ofrece comida y agua para 1000 personas durante una semana, pero él lo descarta y contraataca exigiendo a cambio su báculo mágico, Kianos. Sus ojos se entrecierran mientras pregunta si Kianos era su objetivo desde el principio. Aoyama parece desconcertada por la sugerencia. Lo desafía,
cuestionando por qué su tan cacareada visión del futuro no le mostró un futuro en el que ella rechaza su oferta. Él suspira, pasándose una mano por el pelo con expresión cansada. Admite que no puede verlo todo. Sin embargo, lo que sí ve es una sombría profecía: si la situación actual persiste, una gran hambruna de una escala sin precedentes azotará en 2 años debido a una crítica falta de alimentos. Explica que ya está impulsando reformas agrícolas, pero que no es ni de lejos suficiente. La realidad es nefasta. Con la interrupción de las importaciones de alimentos, Japón ha perdido el 62% de su suministro alimentario. El hombre continúa con su sombría evaluación. Las carreteras están destruidas, por lo que los cultivos no pueden llegar a las ciudades. Los cortes de energía han paralizado la atención médica y la calefacción. La población anciana, que poseía la mayor parte del conocimiento agrícola, ha sido diezmada. Con la maquinaria agrícola parada y los fertilizantes químicos completamente indisponibles, la eficiencia de la producción se ha desplomado entre un 20 y un 75%. Continuó con su sombría evaluación, explicando que los 100.000 barcos pesqueros de Japón fueron destruidos, aniquilando una industria que debería haber sustentado a 300.000 personas. Señaló el recuerdo de un ataque de monstruos, notando con amarga ironía que mientras estaban ocupados cazando monstruos, esas mismas criaturas devoraban preciosas fuentes de alimento. Encontraba toda la situación risible. Su voz se volvió tensa mientras lamentaba que si tan solo hubieran logrado proteger una sola compañía de semillas, las cosas estarían mejor. Con su colapso, docenas de variedades de cultivos de alto rendimiento se perdieron para siempre. Aoyama Yori escuchaba, su expresión ensombreciéndose con el peso de sus palabras. Recordó una reunión informativa anterior: la población de Tokio había disminuido en un 80%, pero también su producción de alimentos, un hecho que no auguraba nada bueno. El hombre confirmó sus temores, afirmando que su victoria sobre el gran monstruo solo había retrasado el inevitable colapso de Tokio por inanición. Su mirada era intensa mientras declaraba que era precisamente por eso que necesitaba su báculo, necesitaba su inmenso poder. No le importaba si era poder de fuego o mano de obra, insistió en que lo que necesitaban era un superpoder, capaz de resolver todos sus problemas de inmediato. Aoyama se encontró con su mirada desesperada, con una expresión indescifrable. Entonces reveló su plan. Había pagado un precio absurdo para aprender magia de fertilidad de la bruja de las flores. Ahora, si Aoyama tan solo le prestara a Kianos, podría amplificar y difundir la magia, haciendo que la producción de alimentos se disparara. Esto, afirmó, salvaría a más de 300.000 personas cerca de Tokio de la inanición y cambiaría su desdichado futuro. Un recuerdo afloró en la mente de Aoyama, su hermana menor, enferma en la cama. Pensó para sí misma que, aunque haría cualquier cosa por su hermana, incluso pasar la noche en vela cuidándola, no podía decir lo mismo de 300.000 extraños. A pesar de sus reservas, cedió. Te prestaré a Kianos, dijo, añadiendo una condición firme: debes devolverlo. Mientras el hombre se daba la vuelta para irse, diciéndole que no se preocupara por el origen del báculo, un pequeño familiar alado con forma de ojo apareció, aparentemente complacido con el resultado. Aoyama lo detuvo, relatando una historia de advertencia: la bruja de Edogawa le prestó una piedra mágica a un usuario de Iruma y fue asesinada en el momento en que se la entregó. El hombre se congeló, agarrándose la cabeza con angustia. «Ese mocoso», gritó. Tenía que ir y sentar el peor precedente posible. Tras un tenso silencio, Aoyama propuso un acuerdo. No le prestaría a Kianos, pero ayudaría a idear una solución a la crisis alimentaria. Además, si realmente deseaba estudiar el lenguaje mágico, enviaría al propio investigador a la asamblea. Le recordó que no había creado su báculo de la nada, dando a entender que tenía otros medios. Molesto, él simplemente le dijo que lo pensara. A solas, el hombre se hundió en una silla, cubriéndose el rostro. Se preguntó en voz alta si había lanzado un hechizo para prever el resultado de su elección. Con profundo agotamiento, preguntó a la habitación vacía: «Dime, ¿falta poco para la próxima luna llena?». Él parecía aturdido y desorientado, con la compostura destrozada. Aoyama Yori, sentada tranquilamente en un sofá cercano, le preguntó si había visto algo. Con mal aspecto, él pareció aceptar sus términos, murmurando que era una promesa. Al ver su estado, ella le preguntó con un dejo de preocupación si se encontraba bien. Su preocupación se vio interrumpida cuando sufrió una severa reacción mágica, lo que la hizo retroceder a un estado infantil. Mientras otras mujeres en la sala reaccionaban con susurros, una sugirió llevarla a una sala de descanso. Otra mujer, que se distinguía por un único y gran ojo, la llamó Ao-chan y comentó lo pacíficamente que habían concluido las negociaciones. Le preguntó si Aoyama asistiría ahora a sus reuniones mensuales, pero la Aoyama en regresión simplemente respondió que probablemente ya no participaría. Con un displicente «nos vemos», se marchó. Mientras se alejaba, sus pensamientos se tornaron serios, reconociendo la gravedad del problema alimentario. Sin embargo, un plan se formó en su mente: consultaría al gran maestro de las ganancias. Estaba segura de que él podría idear una solución, pues era el hombre que había creado a Kianos, un báculo mágico con el poder de cambiar el mundo. El protagonista marca un día en su calendario. Es el día en que se supone que la bruja azul le traerá materiales sobre el lenguaje mágico.
Reflexiona que comprender la teoría estructural del lenguaje es esencial para sus estudios y, además, simplemente le interesa la magia en sí. Sin embargo, cuando llega la bruja azul, la acompaña un invitado inesperado, una pequeña criatura blanca, parecida a un hurón, que lleva una pajarita. La criatura se presenta educadamente como Oinata Kei. El protagonista está completamente desconcertado, cubriéndose la boca en estado de shock mientras exclama que una criatura parecida a un hurón acaba de hablar. La bruja azul lo corrige, aclarando que es un armiño, y también un humano. Se agacha, fascinado por su pequeño tamaño, y le da la mano en su diminuta pata. Luego cuestiona la entrega, afirmando que pidió materiales de lenguaje mágico. La bruja azul explica que se trata de Kei-chan, que es de Ome, igual que él. Revela que los padres de Kei se divorciaron antes del desastre de los Gremlins, y que Kei sobrevivió mudándose a otro distrito con su padre. El protagonista procesa esto, dándose cuenta de que la criatura fue una vez humana. El armiño lo confirma, explicando que un estallido mágico causó su transformación. A pesar de la extraña situación, el protagonista no puede evitar pensar que es adorable. La criatura se presenta entonces formalmente como un lingüista mágico, enviado por la bruja azul para darle la conferencia solicitada. Su breve diversión se convierte en irritación. Se enfrenta a la bruja azul, preguntándole enfadado por qué trajo al investigador en persona en lugar de solo los documentos en papel que quería, llamándola tonta. Ella replica que su intención era solo conseguir los documentos, pero al visitar el laboratorio, se enteró de que Kei era de Ome. Cuando Kei expresó interés en los artesanos de bastones mágicos, decidió traerlo. El protagonista se queda atónito y en silencio ante esta revelación. Después de la discusión, ambos yacen en el suelo. El protagonista reflexiona que fue él quien le delegó todas las negociaciones externas. Decide que si ella confía en esta persona, él también lo hará, admitiendo que, aunque el papel era preferible, un armiño parlante no es un mal resultado. Habiendo tomado su decisión, se sienta y se dirige formalmente a la pequeña criatura, disculpándose por no haberse dado cuenta de que era humano. Inclina la cabeza y dice, es un placer conocerle hoy, profesor Oinata. El armiño hace una reverencia a cambio, encantado de poder servir y ansioso por enseñarle sobre cianos. Sin embargo, internamente, el protagonista nota que para ser un profesor, su voz y sus gestos parecen bastante infantiles. Pregunta con vacilación, disculpe, profesor Oinata, ¿pero qué edad tiene? Él la miró con incredulidad mientras la pequeña armiño anunciaba alegremente que acababa de cumplir 12 años el mes pasado y que, de hecho, era hembra. La revelación lo dejó momentáneamente atónito, su nueva profesora era solo una niña. Rompiendo el incómodo silencio, buscó una respuesta y le ofreció un dulce, a lo que la cola del armiño se agitó con entusiasmo. Luego, guió a la profesora Oinata hacia el taller. Volviéndose hacia Aoyama y Yori, le sugirió que podía pasar el tiempo en el estudio leyendo su colección de manga. Al entrar en el taller, miró a su alrededor con asombro, sosteniendo a la pequeña profesora. La habitación estaba llena de hierbas colgantes y equipo de alquimia. Comentó que era increíble, como el estudio de un artesano mágico. Su atención se posó en un dispositivo específico, una pequeña máquina de manivela que tomó para examinarla más de cerca. Posada en una superficie cercana, Oinata preguntó con curiosidad qué era. Explicó que era una centrífuga manual que había utilizado en un intento de separar los componentes de un gremlin triturado disuelto en éter. Cuando Oinata preguntó por el resultado, admitió con decepción que el experimento había fracasado. El armiño, sin embargo, pareció encantado, calificándolo de un experimento interesante. El joven examina otro intento fallido de procesar el material del gremlin, cuya resistencia a la corrosión resultó ser demasiado alta para el grabado. A su lado, el pequeño armiño expresa su asombro, comentando el enorme volumen de libros que tiene el hombre y lo impresionante que es. El hombre, desconcertado, siente que la criatura se está acercando demasiado. Con una expresión alegre, le pregunta si estudió esas cosas en la universidad. En respuesta, el hombre desvía la mirada mientras el armiño, ahora en su mano, elogia su inteligencia. Sigue curioseando, preguntando por su universidad y su ciudad natal. Él responde que es de Aichi, lo que hace que el armiño mencione con entusiasmo el miso-katsu, un famoso plato local. Su expresión se ensombrece. Cuestiona por qué la criatura está tan interesada en su vida privada. El armiño se disculpa, explicando que como ambos están investigando la magia, esperaba que pudieran hacerse amigos. La sugerencia lo sume en una espiral interna. Su mente rechaza la idea de forzar una amistad, cree que debería ser el resultado natural de llevarse bien con alguien. La idea de tener que ocultar sus verdaderos sentimientos para mantener un vínculo superficial le parece absurda. Aprieta el puño, dándose cuenta de que, aunque nunca ha tenido un solo amigo, sabe con certeza que la amistad no funciona así. Al ver su intensa reacción, el armiño baja la mirada, abatido. El hombre recuerda un momento pasado en el que una simple invitación a un karaoke lo puso tan nervioso que apenas podía hablar. Rápidamente ignora la disculpa del armiño y le dice que continúe. La criatura anuncia que comenzará su conferencia, para la cual ha preparado 90 minutos de material. El armiño comienza su conferencia sobre la historia de la lingüística mágica, usando un lápiz como puntero. Presenta a su padre, el profesor Oinata Sowichi, un profesor de lingüística.
Explica que, tras el desastre de los gremlins, su padre consultó a un conocido vampiro. Profundamente preocupado, el profesor Oinata formó entonces un equipo de análisis de lingüística mágica con sus ayudantes y alumnos. Mientras escucha, el joven establece una conexión. La mención de un vampiro le recuerda al hombre capaz, del que había hablado la bruja azul. El armiño continúa, describiendo el método científico de 5 pasos empleado por el equipo: observación, inferencia, hipótesis, verificación y consideración. Explica que su primer paso fue recolectar muestras de lenguaje, una técnica fundamental aplicable en todas las disciplinas científicas. El protagonista escucha atentamente, con el lápiz en ristre. Procesa la metodología: observar y recopilar datos, usar esos datos para formular una predicción, establecer una hipótesis basada en esa predicción y luego ponerla a prueba para analizar los resultados. La lección continúa. Keijo Inata explica que la recopilación de muestras lingüísticas es el primer paso, la observación, en su método de 5 etapas. El equipo de investigación, liderado por un hombre con atuendo formal, realizó entrevistas a 13 brujas y usuarios de magia, logrando muestrear 72 hechizos distintos. A partir de este análisis, Kei revela una conclusión sorprendente: tuvieron que definir al menos 7 símbolos fonéticos desconocidos que son imposibles de pronunciar para los humanos. Aclara que el lenguaje mágico no es, fundamentalmente, un lenguaje de Homo sapiens. El protagonista recuerda haber oído los extraños conjuros de la bruja azul, y Kei confirma que su sistema Baalar, en efecto, contiene estos sonidos impronunciables. Para ilustrarlo, Kei utiliza una analogía. Señala que el japonés, la lengua de un país nevado, tiene un rico vocabulario para la nieve, lo que refleja su entorno cultural. Las palabras mismas son un reflejo del mundo del que nacen. Continúa, dando el ejemplo de Mongolia, donde la profunda conexión de la cultura con los caballos dio lugar a un vocabulario muy específico para ellos. Kei explica que, al conocer un idioma, se puede entender el entorno que lo creó, lo que a su vez ayuda a comprender el propio idioma. El protagonista escucha, absorbiendo la compleja teoría. Con la mente dándole vueltas, el protagonista pregunta si Kei de verdad solo tiene 12 años. El armiño lo confirma con orgullo, mencionando que siempre sacaba el primer lugar en los exámenes de su colegio privado. El protagonista se queda atónito ante el niño prodigio, reflexionando que todas las personas que ha conocido últimamente parecen excepcionales, lo que le hace dudar de sí mismo. Kei añade que la investigación fue minuciosa y que siempre les faltó personal. El joven erudito cambia entonces el tema a la mecánica del lenguaje mágico. Dado que su forma escrita es desconocida, la investigación debe centrarse en la pronunciación. Explica que si un humano, que no puede controlar la magia, pronuncia correctamente una palabra mágica cerca de una fuente como un gremlin o una piedra mágica, forzará la activación de la magia. Volviendo a los objetivos del equipo de investigación, Kei afirma que se les encargó la mejora de hechizos. Pone un ejemplo del sistema DYRNWYN, una magia de automejora relacionada con la sangre, y señala que el vampiro al que consultaron era un experto. El protagonista recuerda que la bruxa azul le había advertido sobre esto mismo. Explica con más detalle esta magia: permite al usuario consumir su propia sangre y maná para aumentar drásticamente sus habilidades físicas. Incluso una persona corriente podría usarla para derrotar a un gremlin grande, aunque después sufriría de anemia. El protagonista parece agotado ante la idea de tal coste. Los ojos del protagonista se iluminan ante las posibilidades. Un hechizo así sería muy valioso para la caza de monstruos y reduciría enormemente la carga de los usuarios de magia. Pregunta con entusiasmo por el conjuro. La respuesta de Kei es tajante: no puede aprenderlo. El hechizo contiene los sonidos impronunciables. El protagonista cae en la cuenta, y el problema principal se vuelve claro. Kei explica que por eso el equipo investigaba el canto indirecto, reconstruir hechizos con el mismo efecto usando palabras que los humanos puedan pronunciar. El protagonista se asombra de la ingenuidad de la lingüística. Pero mientras su entusiasmo crece, Kei da un devastador informe final: en el transcurso de su investigación, un estallido mágico mató a todo el equipo, incluido su padre. Ahora, Kei continúa la investigación solo. El armiño golpea la mesa con las patas, sobresaltando al joven. Grita que esta investigación es una apuesta de vida o muerte, una que consume la propia sangre del usuario para automejorarse. El proceso, advierte, puede conducir a una rápida pérdida de sangre, hemorragias y, en última instancia, a la muerte. Continúa, revelando su propio trágico pasado: estaba intentando modificar un hechizo para transformarse en dragón cuando, en su lugar, se convirtió en un armiño. El hecho de no haber muerto al instante, se lamenta, fue su único golpe de suerte. Al oír esto, la expresión del joven se endurece con determinación. Declara que no puede permitir que una niña, una bruja o cualquier usuario de magia actúe a su antojo con un poder tan peligroso. Debe asumir la responsabilidad. El armiño, Kei-chan, explica que su padre completó su investigación. Le dice al joven que es probable que las chicas estén usando magia con una medida de seguridad inconsciente, pero que aún así debe revisar sus hechizos en busca de encantamientos peligrosos y sin modificar. El peso de este nuevo deber es visible en el rostro del joven. Después de un tiempo, Kei-chan lo elogia por aprender los fundamentos de la identificación del lenguaje mágico en solo 90 minutos, aunque señala que descifrar la gramática y los encantamientos todavía está muy lejos.
El joven acaricia suavemente la cabeza del orgulloso Armiño mientras revisan un gran tomo. Se tumba en el suelo, exhausto pero contemplativo, dándose cuenta de que el sonido de seguridad es un sistema ideado por lingüistas mágicos. Sus pensamientos se desvían hacia una conferencia del profesor Oinata, quien explicó que el lenguaje mágico es fundamentalmente diferente del japonés y su pronunciación podría desencadenar explosiones en la conversación diaria. El profesor había consultado a otro sobre este problema. El recuerdo se desvanece cuando Aoyama y Yori lo saluda en el presente. La explicación del profesor continúa en su mente. Para evitar lanzamientos accidentales, los lingüistas mágicos decidieron añadir siempre un sonido corto y ajeno al principio de una palabra mágica. Sin este prefijo, la magia no se activará. Un diagrama del concepto aparece en su mente. Luego mira de un cartón de jugo a un salero, y una revelación surge. Mientras que las brujas y los magos tienen sus métodos, él y otras personas comunes necesitan una forma de activar la magia. Una idea comienza a formarse. Habiendo llegado a una conclusión, se sienta en su banco de trabajo con una sonrisa de confianza. Le dice al preocupado Armiño que se va a tomar un descanso. Kei-chan le recuerda que para un lingüista mágico, el peligro es inevitable. Parece agotado tras su intenso esfuerzo mental. Mientras está de pie en el umbral, Ao-chan se acerca y le pregunta si su conferencia ha terminado. Él lo confirma, y ella le dice inmediatamente que tiene algo que discutir, haciéndole un gesto para que la siga. Ella lo lleva a un estudio y le expone sus condiciones. Como precio por la conferencia sobre lenguaje mágico, necesita que él resuelva la crisis alimentaria de Japón. Le explica que el ministro responsable del suministro de alimentos ha ofrecido un trato, pueden contar con la ayuda del profesor Oinata, pero solo si colaboran en un proyecto nacional de producción de alimentos. El protagonista la mira con incredulidad, exigiéndole que repita lo que ha dicho. Él se agarra la cabeza, abrumado por la magnitud de la petición. Protesta que esa fue la promesa que ella le hizo al ministro y que debería ser ella quien se encargara, añadiendo que su experiencia personal en jardinería no es comparable a una crisis nacional. Ella replica recordándole que él creó a Kianos, y luego le propone que simplemente construya un báculo mágico capaz de provocar una revolución agrícola. Él retrocede, gritando que su petición es completamente irrazonable. Él contraataca, sugiriendo que ella simplemente use su propio báculo de visión futura, Kianos, para amplificar un hechizo de bendición de la abundancia. El recuerdo de las palabras del ministro resurge, explicando la desconfianza, un anterior usuario de magia de Enma los traicionó, lo que le hace ser precavido. Ao-chan lo confirma, admitiendo que no puede confiar plenamente en su propia visión del futuro. El protagonista propone entonces que ella viaje por el país lanzando el hechizo, antes de darse cuenta de que probablemente ella quiere quedarse en Ome. En respuesta, ella esboza una posible estrategia, un ataque en oleada humana. Posee unos 300 báculos mágicos de propósito general fabricados por gremlins y podría enseñar el hechizo de bendición de la abundancia a gente común. Sin embargo, revela un fallo crítico en este plan, el hechizo contiene un sonido impronunciable, lo que restringe su uso únicamente a brujas y usuarios de magia. De repente, se da cuenta de algo y chasquea los dedos. Recuerda que el profesor Oinata estaba investigando cómo modificar hechizos que contenían sonidos impronunciables para convertirlos en versiones que los humanos pudieran cantar. El erudito Armiño, Kei-chan, aparece en escena, confirmando que esa investigación resolvería su problema, para gran satisfacción del protagonista. Su satisfacción es efímera, ya que Ao-chan lo agarra, con la voz llena de desesperación. Le explica que si esperan a que se complete la investigación, Kei-chan morirá debido a la altísima tasa de mortalidad de los experimentos de encantamiento. El Armiño añade con calma que si la investigación se detiene, no quedará ningún lingüista mágico. Ao-chan revela la cruda verdad, han perecido tantos que Kei-chan es el último. El protagonista, horrorizado, sugiere contratar a más investigadores, pero ella descarta la idea, afirmando que nadie se unirá a un campo con una tasa de mortalidad superior al 90%. Él procesa la sombría información, dándose cuenta de que están en un callejón sin salida. Estamos atascados, murmura con desesperación. Ao-chan lo mira fijamente, confirmando su evaluación. Sí, dice ella, por eso necesito tomar prestada tu sabiduría. Junta las manos en un gesto de negativa. Imposible, afirma rotundamente, aunque concede de inmediato que entiende por qué ella se siente obligada a preguntar. Ella baja la cabeza, reconociendo que su petición era irrazonable y disculpándose por ello. Luego le ruega que simplemente considere el problema, que piense si podría existir alguna solución, por pequeña que sea. Promete que ella también pensará. Él la mira, y su súplica sincera resuena en su mente mientras se pregunta en silencio, ¿solo pensar en ello? Sintió el inmenso peso de la tarea que tenía por delante. El futuro de Japón había sido puesto sobre sus hombros, los de un simple artesano de báculos, y la carga era pesada. Al entrar, recordó que había dejado al profesor Oinata desatendido y se preguntó si el pequeño erudito estaría molesto. Sin embargo, su preocupación se desvaneció al encontrar al pequeño Armiño profundamente dormido sobre un cojín. La imagen era tan entrañable que no pudo evitar sonrojarse, cubriéndose la boca al darse cuenta de lo adorable que era la criatura. Cuando extendió un dedo con cautela, el Armiño dormido se lo lamió suavemente. El gesto simple e inocente lo desarmó por completo, y se encontró sonrojándose intensamente, maravillado por la criatura tan astutamente adorable que era.
Su diversión se desvaneció mientras volvía a mirar la figura dormida, y la cruda realidad de la situación se hizo presente. Ahora lo entendía. Si no hacía nada, este adorable animalito estaba destinado a morir en un experimento temerario. La idea de tal destino era insoportable, reforzada por los rostros imaginarios y afligidos de otros armiños. Su expresión se endureció con determinación. Lo haría. Se dedicaría seriamente a encontrar una manera de resolver la crisis alimentaria de Japón y, al hacerlo, evitar la muerte accidental del profesor Oinata. La joven, Ao-chan, explica que Kei-chan está profundamente dormido, agotado por la inmensa presión de resolver la crisis alimentaria de Japón y por soportar clases particulares. El hombre a su lado parece igualmente exhausto. Mientras se prepara para partir, comenta con ironía que espera que el exceso de trabajo no acabe con ella antes que un accidente, lamentando lo duro que es el mundo para alguien de su edad. Él la observa ascender hacia el cielo, una silueta oscura contra el brillante horizonte, hasta que desaparece de su vista. A solas con sus pensamientos, se sienta en su escritorio, con una expresión que se endurece con determinación. La solución se vuelve clara, debe encontrar una manera de reducir a cero la tasa de mortalidad de los experimentos de lenguaje mágico. Si puede hacer la investigación más segura, razona, más gente estará dispuesta a participar. Al mismo tiempo, Kei-chan revela su propio progreso. Anuncia la finalización de 300 varitas mágicas de propósito general, que ahora yacen inactivas en el almacén. Explica que una vez que se perfeccione el canto indirecto para la magia de la abundancia, que es fácil de usar, la eficiencia de su investigación se disparará. Vuelve al problema central, reducir la tasa de mortalidad del experimento. Analiza los fracasos pasados, recordando que los accidentes fatales ocurrían cuando la sangre de un sujeto hervía. Razona que una versión de menor potencia del mismo hechizo podría simplemente calentar la sangre y mejorar la circulación. Del mismo modo, un accidente que causaba la explosión de un cuerpo por la creación súbita de sangre podría reducirse a nada más que una hemorragia nasal. Decide que su mejor opción es aprovechar su destreza como artesano de clase mundial para crear una varita que reduzca específicamente la mortalidad del experimento. Reflexiona que todas las varitas que ha fabricado hasta ahora estaban diseñadas para amplificar el poder, haciéndolas al menos el doble de fuertes que un modelo base. Recordando el comentario de Ao-chan de que una varita como Kianos podría ser 100 veces más poderosa, se le ocurre una idea, debe pensar a la inversa. Se pregunta si el mismo procesamiento que aumenta el poder de una varita también podría usarse para disminuirlo. Teoriza que si pudiera fabricar una varita con un multiplicador de refuerzo de, digamos, una milésima, entonces incluso un fallo catastrófico en un experimento ya no sería letal. El concepto de una varita con una eficiencia de refuerzo negativa se afianza y trabaja incansablemente durante la noche, impulsado por este avance. Durante una breve pausa, descubre que le han entregado una comida de la bruja azul. Mientras come, su mente permanece fija en el problema. Su lógica es sencilla: si dar forma esférica al material aumenta la tasa de refuerzo, entonces crear lo inverso a una esfera debería, lógicamente, disminuirla. Se detiene, contemplando la pregunta: ¿qué es lo opuesto a una esfera? Comienza a rebuscar en sus viejos libros de texto de matemáticas del instituto y la universidad, con la esperanza de encontrar un concepto geométrico que contenga la clave. Su mente repasa las posibilidades. ¿Una espiral? ¿Un cuadrado? Las descarta, en el mejor de los casos, solo reducirían la potencia a la mitad o a un tercio, lo que seguiría siendo demasiado peligroso. Incluso considera la posibilidad de que un gremlin procese el material de forma aleatoria, pero eso solo daría como resultado una producción impredecible y menor. Frustrado, se da cuenta de que todos estos enfoques son callejones sin salida, demasiado poco fiables y todavía potencialmente letales. Continuó su búsqueda de una solución, hojeando un libro de datos matemáticos hasta que una columna en particular captó su atención. Trataba sobre fractales, un concepto geométrico donde las partes de una figura son autosemejantes al todo. La idea despertó su curiosidad y se preguntó si sería posible crear un fractal tridimensional. El texto señalaba que tales estructuras aparecen en todo el mundo natural, en árboles, costas e incluso copos de nieve, y que son reproducibles. Una revelación comenzó a formarse en su mente. Este sentimiento intuitivo se confirmó al mirar el diagrama fractal. Para él, se sentía como una forma mágica. Después de haber procesado con precisión cientos de piedras mágicas, sus manos divinas, parecían hormiguear, atraídas por el complejo patrón. Mientras este pensamiento se solidificaba, la voz de Kei-chan interrumpió su concentración. El armiño explicó que, según la conjetura de Yoshida, propuesta por el difunto profesor asociado Yoshida del equipo de investigación del lenguaje mágico, existían 5 sonidos impronunciables, desconocidos además de los 7 ya confirmados. El profesor Oinata había dicho lo mismo. Las piezas encajaron para el joven. Un total de 12 sonidos impronunciables, un fractal de 12 caras. Un fractal de dodecaedro.